Capítulo 22. No arruinarlo esta vez. Con renuencia, Drustan la dejó marchar. Permaneció sentado, viendo cómo Rhaenys se perdía entre los árboles una vez más, con esa sensación amarga de haber llegado siempre tarde a lo esencial. No sabía qué palabras habrían podido detenerla. Las había buscado torpemente, y todas habían llegado rotas. Había sido cruel sin quererlo, y la herida que le había abierto era demasiado honda para cerrarla con disculpas. El peso en el pecho no era solo tristeza, era conciencia. Rhaenys merecía algo que él no podía darle. Merecía una vida larga y serena, un hogar sin sobresaltos, un amor que no le exigiera resistir. Un hombre distinto. Uno que no arrastrara la sombra de su padre, ni la culpa de una sangre marcada por el desorden y la huida. Drustan lo sabía. Siempre lo había sabido, aunque solo ahora aceptara el precio de esa certeza. Si hubiera podido ofrecerle paz, lo habría hecho. Pero no podía. Lo que sí podía hacer, y esa idea se le aferró al pensamiento como un último acto de honor, era ayudarla a conseguir aquello que deseaba con tanta urgencia. Braddock Frygel era un buen hombre. Demasiado atento a sus deberes, demasiado ciego para notar un afecto que no se proclamaba en voz alta, pero íntegro. De esos que sostienen sin romper. Si Rhaenys necesitaba un marido, Drustan se aseguraría de que fuera Braddock. Se puso en pie, y echó a andar en su busca, con el corazón dividido entre la renuncia y una lealtad tardía. El túmulo la recibió en silencio. «Da», susurró Rhaenys. No hubo respuesta. El miedo le atravesó el pecho antes incluso de verlo. Encendió otra vela y se acercó al lecho. Su padre yacía inmóvil, demasiado quieto, como si el cuerpo hubiera olvidado el gesto elemental de moverse. Rhaenys apoyó la mano sobre su pecho, buscando el latido. Estaba allí. Débil, pero presente. La piel ardía bajo sus dedos. Fiebre. «Padre», murmuró inclinándose hacia él. No reaccionó. Cuando lo sacudió con suavidad, apenas se movió. «No», susurró él, casi sin voz. Rhaenys se inclinó más, conteniendo el aliento. «Da, mírame». «No llores», dijo él con los ojos aún cerrados. «No llores, Rhaenys». La súplica la desarmó. Las lágrimas se le escaparon antes de poder detenerlas. «Dime qué hacer», le rogó. «Dime cómo ayudarte». Él abrió los ojos un instante. La miró sin verla del todo. Había en su expresión una lejanía que nunca le había conocido, ni siquiera en los peores días. «No quería dejarte sola tanto tiempo», murmuró con dificultad. Le tocó el rostro, torpemente. «No me gusta oírte llorar». El pánico se cerró sobre ella como una trampa. «¿Estás enfermo, Ataír?», preguntó aferrándose a su voz. «Estoy cansado». Y volvió a cerrar los ojos. «Ataír», gritó Rhaenys. No respondió. Intentó levantarlo, rodearlo con los brazos, pero su cuerpo, aún consumido, seguía siendo demasiado pesado. Lo cubrió mejor, una manta sobre otra, con manos temblorosas. No sabía qué hacer. Nunca había cuidado a un enfermo. Nunca había tenido que sostener la vida de otro entre las manos. No podía dejarlo morir. Si no podía moverlo, tenía que buscar ayuda. Era la única opción. El pensamiento la desgarró, dejarlo solo. ¿Y si moría mientras ella no estaba? El hombre tembló, y Rhaenys añadió más mantas, desesperada. «Volveré pronto», susurró besándole la frente. «Te lo prometo». Su primer pensamiento fue Drustan, y lo rechazó de inmediato, no por orgullo sino por miedo. Luego pensó en los MacTlach. Vivían más cerca. Tal vez Braddock estuviera allí. La urgencia no le permitió dudar más. Los MacTlach estaban más cerca. Eso se repitió como una plegaria. Con el corazón desbocado, salió corriendo del túmulo, rogando que el tiempo y los viejos pactos que aún respiraban en la tierra no le fueran adversos. No podía llegar tarde. No esta vez. Capítulo 23.
El miedo a merecer. Rhaenys, sí. ¿Te acuerdas de ella? Preguntó Drustan, como quien pisa terreno sagrado. Braddock estaba sentado en un taburete, tallando un trozo de madera con una concentración excesiva. El gesto era mecánico, casi una coartada. Alzó la vista con una sonrisa forzada. ¿Quién? Drustan frunció el ceño. El ramillete de virutas a los pies de Braddock crecía demasiado rápido. Rhaenys. Braddock siguió tallando, como si la madera pudiera absolverlo. Drustan lo observó en silencio, preguntándose qué pensamientos se escondían tras esa calma obstinada. El primo de Braddock, Ruethen, permanecía apoyado contra el muro de piedra, tenso, ausente, como si llevara el peso de algo que no sabía soltar. La hija de Aedran, dijo Drustan, y enseguida sintió el pinchazo de la culpa por repetir el apodo. El borracho. No quería herirla. Nunca había querido. Había intentado, torpemente, defenderla del descuido, hacerle ver que era más de lo que el mundo decía de ella. Pero las palabras mal elegidas siempre cobraban su precio. Braddock asintió despacio. Ah, sí. La mirada que le dirigió fue extraña, breve y volvió enseguida hacia Ruethan. El silencio empezó a incomodar a Drustan. ¿Qué piensas de ella? Preguntó al fin, obligándose a no retroceder. Es dulce, respondió Braddock sin dudar. Y guiñó un ojo. A Drustan se le tensó la mandíbula. Dulce, sí. Pero, ¿desde cuándo? ¿Cuánto tiempo habían pasado juntos? La idea le revolvió el estómago. Y hermosa, añadió Braddock. Drustan no pudo evitarlo. ¿Cuánto la conoces? Braddock lo miró con abierta curiosidad. Lo suficiente. Aquello bastó para encender algo áspero en el pecho de Drustan. Braddock sonrió apenas. La pregunta es ¿qué piensas tú de ella? El desafío era claro. Drustan apartó la mirada. No quería discutir. Tampoco quería saber la respuesta de Braddock. Ayudar a Rhaenys significaba entregarla a otro, y eso chocaba frontalmente con lo único que aún deseaba. Cambió de tema antes de perder el control. ¿Qué le ocurre a Ruethan? Braddock suspiró, volviendo la atención a su primo. No lo sé. Desde que volvió con Branagh, está raro. ¿Tu perra? Preguntó Drustan. Braddock bajó la cabeza. Ha muerto. La palabra cayó como una piedra. ¿Cómo? No lo sé. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Enderezó la espalda, dejó caer el trozo de madera. Y en vez de cuidar de su hermana, se queda aquí compadeciéndose. ¿Su hermana? Preguntó Drustan. Corlys. Dice que está enferma. Braddock se puso en pie de golpe. Voy a verla. Ruethen protestó, nervioso. Braddock no se detuvo. Las miradas entre ambos eran cuchillas sin filo. Rabia, vergüenza, secretos mal enterrados. ¿Qué ocultas? Acusó Braddock. Ruethen enrojeció. No te metas con mi hermana. El aire se tensó. Entonces, una voz rompió el equilibrio. Braddock. Rhaenys emergió del bosque como si la tierra la hubiera expulsado. Corría. Llamaba su nombre. El miedo la precedía. Drustan reaccionó antes de pensarlo. Algo iba mal. Muy mal. Rhaenys lo vio y se quebró. Corrió hacia él y se lanzó a sus brazos sin aliento, sin orgullo, sin reservas. Es mi padre, sollozó. Está muy enfermo. Drustan le sostuvo el rostro y la obligó a mirarlo. Dímelo despacio. Tiene fiebre, no se despierta, pensé que no respiraba. Nunca había suplicado así. Lo habría dado todo por salvarlo. ¿Dónde está? Preguntó Braddock. En casa, dijo ella aferrándose a su brazo. Ayúdame, por favor. Braddock la abrazó con la firmeza de los viejos gestos. Haremos todo lo posible. Te lo prometo. Por favor. Vamos por los caballos. Rhaenys iba a seguirlos cuando Drustan la alzó en brazos sin previo aviso.
Ella cabalga conmigo. No fue una orden. Fue una certeza. Rhaenys no protestó. El dolor en la pierna y el terror la vencían. Se aferró a su cuello, llorando contra su piel. El latido de Drustan, su calor, el olor familiar, todo eso la sostuvo cuando el mundo parecía desmoronarse. Gracias, murmuró. Todo irá bien, le dijo él, aunque no estuviera seguro. Nada estaba bien. Solo esas manos que no la soltaban. Rhaenys cerró los ojos y rezó, con la fuerza desesperada de quien aún cree que la tierra escucha. Capítulo 24. Amar sin forzar. Drustan la dejó llorar mientras avanzaban a caballo. Permitió que Braddock guiara al pequeño grupo, aunque por un instante le irritó que pareciera conocer el camino mejor que nadie. La molestia se disolvió enseguida. El dolor de Rhaenys le atravesaba el pecho con una violencia que no sabía contener. No así. Nunca así, pensó, recordando la expresión que había visto en su rostro justo antes de que se desplomara en sus brazos. Había intentado ocultarla, pero él la conocía demasiado bien. Por eso la había alzado sin pedir permiso, por eso la había llevado hasta su montura. Y aún así, cuando Braddock la tomó para ayudarla, sintió una punzada absurda de celos. Orgullo inútil. No había tiempo para eso. No volvería a fallarle. Se detuvieron al borde del bosque, donde la escarpada roca se alzaba sobre Creagh Dural, la antigua fortaleza druídica de los Mactlach. No había muros visibles ni torres, solo piedra y viento. Drustan frunció el ceño, desconcertado, hasta que Rhaenys los condujo hacia una abertura casi invisible en la pared de la roca. El túmulo era enorme, más cercano a una cueva que a una tumba, aunque no tenía nada de natural. La luz se filtraba por las juntas de las piedras, y el aire olía a tierra húmeda y antigua. Aquí ha vivido, comprendió Drustan con un nudo en la garganta. Dentro, la estancia era austera, apenas iluminada. El polvo danzaba en los rayos de sol. En el fondo, sobre un lecho estrecho, yacía el padre de Rhaenys. Ella cayó de rodillas a su lado. Un gato negro, silencioso como un guardián, observaba la escena. Atair, susurró. El hombre no respondió. Drustan sintió náuseas. No sabía si era rabia, vergüenza o algo más hondo. ¿Cómo se sobrevive así? Se arrodilló junto a ella, incapaz de ofrecer consuelo. Ayúdalo, por favor, imploró Rhaenys apartándose para dejarle espacio. Drustan examinó al hombre. Estaba frío, inmóvil. Solo al acercar la mano a sus labios percibió un hilo de aliento. Está muy grave, dijo con gravedad. Tenemos que sacarlo de aquí. Lo intenté, sollozó ella. No pude sola. Mi hermana Yvain puede ayudarlo. No hubo más palabras. Drustan lo tomó en brazos y salió al exterior. La luz del sol lo cegó un instante, y solo entonces advirtió el frío que había calado en su propio cuerpo. Ella ha vivido así por mi culpa. El recuerdo de aquel pasado, la herida que él había abierto, regresó con una crueldad insoportable. El gato lo siguió hasta la entrada y se sentó allí, vigilante. Drustan supo con una claridad feroz que jamás permitiría que Rhaenys regresara a ese lugar. Nunca. Aunque tuviera que construirle un hogar con sus propias manos. La amo, admitió al fin sin escapatoria. La amo, incluso si no me ama. Incluso si la pierdo. Yvain sabía qué hacer. Trató al padre de Rhaenys como a uno de los suyos, con una dedicación silenciosa y firme. Pócimas, paños fríos, palabras medidas. Aún así, la fiebre no cedía. No lo sé, dijo finalmente. Está muy enfermo. Rhaenys asintió, tragándose el llanto. No quería estorbar. Se sentó junto al lecho y tomó la mano de su padre. Eres todo lo que tengo, pensó, con una calma desesperada. Cuando él abrió los ojos, su voz fue apenas un hilo. Luathra. No la reconocía. La confundía con su madre. Rhaenys soportó cada palabra como una herida abierta. No me dejes, susurró. Estoy aquí. Él hablaba de sombras que la seguirían,
de 2 gatos que velarían por ella, de un reencuentro prometido más allá. Rhaenys negó con la cabeza, aferrándose a su mano como si pudiera anclarlo al mundo. Vivirás, insistió. Tienes que hacerlo. Pero en sus ojos febriles ya habitaba la despedida. Cuando el cansancio la venció, Rhaenys se quedó dormida junto a él, con el llanto contenido y el corazón exhausto. He fallado, se reprochó. A él y a mí misma. Despertó con el roce de una mano en su mejilla. No era la de Egwene. Era una mano firme, cálida. Supo quién era incluso antes de abrir los ojos. Se aferró a ella y la apoyó contra su rostro, dejando que las lágrimas corrieran libres. La presencia de Drustan la envolvía en un silencio protector. No necesitó palabras. Su beso en la frente, real o soñado, alivió por un instante el peso del mundo. Y entonces Rhaenys comprendió algo que ya no podría olvidar. Drustan McRunach no era un hombre sin corazón. Y eso lo cambiaba todo. Capítulo 25. El siguiente paso. El padre de Rhaenys murió durante la noche mientras ella dormía. La muerte llegó sin ruido, como si no quisiera asustarla. Al amanecer lo enterraron en una tumba solitaria, al borde del bosque, donde la tierra se abría todavía blanda y oscura. Drustan cavó la fosa junto a Baraedok y al marido de Egwene. No dijo palabra. Cada palabra era un acto de respeto, una promesa muda. Ojalá hubiera llegado antes, pensó, sabiendo que el arrepentimiento no resucita a nadie. Rhaenys no se había sentido jamás tan sola como cuando el cuerpo de su padre descendió a la tierra. La noche anterior había llorado hasta quedarse vacía. Ahora permanecía erguida, inmóvil, con el rostro seco y los ojos demasiado abiertos. El sol brillaba con una crueldad serena, idéntico a aquel de los días antiguos en que se sentaban juntos bajo su calor, cuando la luz aún no le hería los ojos a él. Así debería ser recordado, pensó, aferrándose a ese recuerdo como a un talismán. Nadie habló de su padre. Nadie supo hacerlo. Para los demás había sido solo Aedran el borracho. Para ella, el mejor padre que una niña podía tener. No perfecto, no fuerte, no ejemplar según el mundo, pero suyo. Siempre suyo. Él la había amado sin condiciones. La había visto entera cuando otros solo veían lástima. Ante sus ojos yo nunca fui menos, se dijo Rhaenys, con un orgullo silencioso que le sostuvo la espalda. Cuando Egwene le ofreció quedarse en su casa, Rhaenys comprendió que Drustan había hablado. Lo leyó en la mirada de la mujer. El orgullo le pidió que rechazara la oferta, pero el cansancio fue más fuerte. Aquel lugar de piedra no era un hogar sin su padre. Era solo frío y oscuridad. Asintió. No logró agradecer. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, le dijo Egwene con una firmeza dulce. Rhaenys sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no lloró. Rosewind de Dalwyn, a quien apenas conocía, la observaba con una compasión limpia, sin curiosidad ni juicio. La bondad existe, pensó Rhaenys, sorprendida de reconocerla incluso en el duelo. Poco a poco, la gente se marchó. Algunos inclinaron la cabeza, otros le tocaron el brazo. Drustan permaneció donde estaba, apoyado en la pala, hablando en voz baja con Baraedok. No se acercó. No hizo gestos grandilocuentes. Y aún así, fue él quien no dejó de mirarla. Estoy aquí, decían sus ojos. No te dejo sola. Si hay algo que pueda hacer, ofreció Rosewind. Me las arreglaré, respondió Rhaenys, reuniendo un coraje que no sentía del todo. Rosewind mencionó a Baraedok, habló de su bondad, de su gesto de consuelo. Rhaenys escuchó con atención y gratitud. Baraedok había estado allí, como siempre. Pero su presencia no la calmaba. No como la de Drustan. Es a él a quien busco, reconoció con una lucidez que la asustó. Era Drustan quien sostenía su mirada desde la distancia. Drustan quien la anclaba al mundo. Si me llamara ahora, pensó, si tan solo abriera los brazos. No terminó la idea. Le bastó con cruzar sus ojos con los de él. Drustan le sonrió apenas. Un gesto pequeño, íntimo. Y algo dentro de ella se recompuso.
Yvain la llamó para que se fuera a comer algo. Rhaenys obedeció, pero antes volvió la cabeza una última vez. Drustan seguía allí. Baratheon no se irá sin despedirse, le aseguró Roswyn. Pero no era Baratheon a quien esperaba. Mientras se alejaba, Rhaenys lo entendió con una claridad dolorosa y hermosa a la vez. Su corazón no buscaba consuelo. Buscaba a Drustan. Y lo llamaba en silencio. Capítulo 26. Cuando el deseo es verdad. Así se arreglan las damas inglesas, decía Roswyn mientras le cubría el rostro con un polvo que a Rhaenys le arrancó un estornudo. Le pareció barro. Lo tocó con cautela, esperando encontrar una piel áspera, castigada por años de intemperie. En cambio la notó suave. Aquello la sorprendió. No estoy tan rota como creía, pensó, con una mezcla de alivio y pudor. Cierra los ojos. Rhaenys dudó. Roswyn sacó de su bolsa una sustancia oscura, y afirmó con convicción alegre, que los hombres no sabían resistirse a un rostro pintado. Yo no quiero un hombre que necesite pintura para mirarme, se dijo Rhaenys, frunciendo el ceño. Yvain le guiñó un ojo, como si leyera su pensamiento. La ceniza rodeó sus ojos. Estarás adorable, anunció Roswyn. Ya lo es, corrigió Yvain. Solo un necio no sabría verlo. El comentario le dio un leve vuelco al corazón. Drustan le había dicho lo mismo una vez. Y aún así se fue, recordó, con una punzada seca. Luego llegó el rojo, espeso como sangre seca. Rhaenys se tensó y sujetó la muñeca de Roswyn. ¿Y eso qué es? Para labios y mejillas. Rhaenys imaginó su reflejo grotesco como una bufona de corte, pero decidió confiar. Yvain sonreía. Roswyn parecía orgullosa de ayudar. He confiado en cosas peores, pensó, resignándose. Murmuró algo sobre sacrificios de vírgenes, hizo reír a Yvain, y la risa se volvió contagiosa. Por un instante, la tristeza aflojó su nudo. Si no quiere besarte con esos labios, sentenció Roswyn, será un cretino. Rhaenys solo esperaba que Drustan no se riera de ella. De pronto, la opinión de Baratheon dejó de importarle. Ya no había promesa que cumplir ni razón para casarse. No necesito que nadie me salve, se recordó. Tenía su alambique, sus manos, su voluntad. Podía sostenerse sola. Listo, anunció Roswyn. Rhaenys buscó el juicio de Yvain. La mujer inclinó la cabeza, sorprendida. Santo cielo. No supo si aquello era elogio o alarma. Es muy colorido, añadió Yvain, sonriendo al fin. Como una mariposa recién salida del capullo, celebró Roswyn. Rhaenys se sintió así, hambrienta de aire, despacio de huida. Se habría lavado el rostro al instante, pero no quiso herir a Roswyn. Agradeció con una sonrisa contenida. Baratheon te encontrará irresistible, insistió Roswyn. La idea la incomodó. No es a él a quien temo decepcionar, pensó, y la certeza la dejó desnuda. Necesitaba un abrazo. Necesitaba a su padre. Y al descubrir que el nombre que ahora ocupaba ese vacío era el de Drustan Mac Runach, el miedo volvió a cerrarle el pecho. Aquel hombre ya le había roto el corazón una vez. Podía hacerlo de nuevo, incluso sin querer. Mantén la distancia, se ordenó. El corazón de Drustan siempre había sido territorio vedado. Tal vez ya no fuera el joven cruel de sus recuerdos, pero tampoco era un hombre dispuesto a prometer amor eterno, y menos a ella, la hija pobre de un destilador de whisky. Y aún así, contra toda razón, su pulso lo seguía buscando. Capítulo 27. Mansión de Baemont. Rhaenys agradecía en silencio todo lo que Yvain había hecho por ella. La familia de la mujer no había conocido a su padre, y aún así habían guardado luto en su honor. Aquel gesto, más noble que sincero, no borraba la pérdida, pero la volvía soportable, como un manto ligero sobre una herida abierta. No estoy sola del todo, se repetía, aunque por dentro el vacío la mordiera. Abandonó la mansión de Baemont, rebosante de voces y velas, y se adentró en la noche tibia y neblinosa en busca de soledad.
Siempre creyó que el día de la muerte de su padre lo enfrentaría sola. Se había preparado durante años, armándose de orgullo y silencio. Pero la previsión no suaviza el golpe del destino. El consuelo de Drustan y la ternura firme de Yvain habían sostenido su cordura cuando el mundo se quebró. Aún así, por dentro se sentía frágil, casi infantil. Dicen que soy valiente, y sin embargo tengo miedo de todo. Caminó invisible entre la bruma. Nadie notaría su ausencia. Roswyn conversaba con Yvain. Las criadas reían cerca de Drustan. Pensó en Roswyn, en el futuro que le esperaba, en los hijos que algún día llevarían el nombre de su familia. El suyo, en cambio, parecía un linaje destinado a disolverse. Su padre nunca vería nietos, y ella no sabía si habría alguien capaz de despertar su corazón. Ni siquiera Braddock Fraigle lograba ya conmoverla. Quizá estoy rota, pensó con una serenidad amarga. Se sentó en la hierba húmeda frente a la mansión. La luna brillaba tras las nubes, y la niebla giraba a su alrededor como vestidos fantasmales. Aquella noche no le inspiraba miedo, le ofrecía anonimato. Su corazón latía con indecisión, demasiado rápido para la calma, demasiado pesado para la esperanza. Miró las estrellas y comenzó a cantar la vieja canción que su padre le susurraba cuando era niña, un canto de lamentos y montañas antiguas. Lo hizo con voz baja, como si buscara que los muertos la escucharan. Estoy aquí, sigo en pie, no os preocupéis por mí, quiso decirles. Drustan la había seguido sin hacer ruido. La niebla le robó su figura, pero la canción lo guió como un faro triste. Al verla sentada en el prado, rodeada de bruma, sintió un nudo en el pecho. Es más fuerte de lo que cree, y aún así quiero protegerla, pensó. Pronunció su nombre con suavidad. Rhaenys se sobresaltó. Fingió valentía, aunque el corazón le golpeaba el pecho. Drustan se sentó a su lado. El roce accidental de su rodilla le encendió la sangre. No debería sentir esto ahora, no cuando ella sufre, se reprochó él, incómodo con su propio deseo. Le habló del padre que había perdido y, torpe para consolar, elogió su vestido. Ella confesó sentirse ridícula bajo el maquillaje que le habían impuesto para agradar a otro hombre. ¿Por qué intento ser alguien que no soy? Drustan sonrió con una ternura franca, no necesitaba adornos. El tono cambió cuando él decidió provocarla para arrancarle una risa. Fingió buscar un perfume inexistente, olisqueando el aire con exageración, hasta hacerla reír. Su carcajada, primero tímida, luego libre, atravesó la noche como una campana clara. Si puedo hacerla reír, quizá también pueda curarla, pensó Drustan. Se acercó más de lo prudente, atrapado por su olor y su cercanía. La deseo, pero ella no me elige, recordó con un golpe de celos al pensar en Braddock. El juego se volvió intimidad. Entre risas y cosquillas, Rhaenys cayó sobre la hierba y Drustan quedó sobre ella. Sus manos descansaron en los hombros de él, sin fuerza para apartarlo. De pronto el silencio cayó entre ambos. La respiración de ella se volvió temblorosa. ¿Qué estamos haciendo?, se preguntó, consciente de su vulnerabilidad y del calor del cuerpo masculino. Drustan también lo sintió. La alegría dio paso a una emoción más profunda. Estoy perdido, ya no es un juego. La luna plateó sus rostros. Él acarició sus labios, borrando la pintura con un gesto lento que se transformó en caricia. Rhaenys cerró los ojos. Cada roce despertaba una parte dormida de su cuerpo, devolviéndole una vida que creía extinguida. El mundo se agudizó, el frío de la niebla, el olor de la tierra, el peso del cielo ancestral sobre ellos. No debería confiar, pero quiero hacerlo, pensó. Cuando abrió los ojos, vio en Drustan una intensidad que le quebró las defensas. Las lágrimas llegaron sin aviso. Confesó su miedo, a la soledad, a un futuro sin refugio, mientras en su interior otra verdad ardía. Tengo miedo de necesitarte. Drustan juró que nunca estaría sola. Sus palabras eran promesa y deseo entrelazados. Él limpió sus lágrimas con una ternura que la estremeció, besando su mejilla con cuidado reverente, como si tocara algo sagrado. El beso final llegó como un susurro inevitable. Cuando sus labios se encontraron, el mundo pareció detenerse entre la melancolía del pasado y la promesa incierta del porvenir,
mientras la niebla los envolvía como un antiguo conjuro de amor, honor y destinos entrelazados. Capítulo 28. No te elegí por deber. Drustan no pudo contenerse. El deseo de besarla ardía como una antigua hoguera encendida en mitad de la niebla. Se inclinó hacia Rhaenys con lentitud reverente, como si se acercara a un altar sagrado, anticipando el roce de sus labios. No debería, pero ya es demasiado tarde, pensó él, mientras ella temblaba bajo su cercanía. Rhaenys no cerró la boca para rechazarlo, aunque tampoco supo abrirla. Su orgullo luchaba con una curiosidad nueva y peligrosa. ¿Qué hago ahora, si lo que más temo es también lo que más deseo? Ábrela, susurró él con una voz que era más promesa que orden. Ella obedeció, y el beso floreció entre ellos con la dulzura de algo inevitable. El mundo se redujo a respiraciones entrecortadas y al latido de dos corazones antiguos. Drustan profundizó el beso con una intensidad que lo sorprendía incluso a él. Nunca había necesitado a nadie así, nunca, se confesó mientras su mente se llenaba de pensamientos posesivos que le resultaban nuevos y peligrosos. Sus manos recorrieron con cuidado el contorno de ella, no como un conquistador, sino como un hombre perdido en un descubrimiento sagrado. Rhaenys sintió que su cuerpo respondía a cada gesto, como si estuviera bajo un hechizo antiguo. Los susurros de Drustan eran música que atravesaba sus defensas, cada caricia la devolvía a la vida. Si me pide todo, quizás se lo daría, pensó con un vértigo que la asustó más que la pasión. Su garganta se arqueó instintivamente cuando él besó su piel con reverencia, y un gemido suave escapó de sus labios, mezcla de placer y miedo. Drustan, susurró sin saber si imploraba o advertía. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de deseo y de un peligro silencioso. Sus cuerpos buscaron acercarse más, pero en medio del impulso él se detuvo. La miró a los ojos bajo la luz plateada de la luna. Si sigo, la perderé a sí misma antes de que pueda elegirme, comprendió, aunque cada fibra de su ser le gritara lo contrario. Eres hermosa, murmuró con una sinceridad que dolía. Rhaenys sintió cómo las palabras le abrían una herida antigua. ¿Por qué detenerse ahora, si yo estaba lista para caer? El orgullo se mezcló con una sensación de abandono que la quemó por dentro. Él se apartó con esfuerzo, dominando un deseo que aún le temblaba en las manos. No ocultes nunca tu rostro, añadió mientras limpiaba suavemente el maquillaje que quedaba, como si quisiera devolverle su verdad desnuda. Intentó aligerar la tensión con una sonrisa y un comentario ligero, pero el gesto no alcanzó a borrar el abismo que había nacido entre ellos. Rhaenys se levantó de golpe. La vergüenza y la rabia se entrelazaban con el deseo frustrado. Otra vez no voy a ser la que suplica, se juró, aunque las lágrimas traicionaran su fortaleza. No quiero tu compasión, Drustan mac Runach, dijo con voz firme, cargada de orgullo herido. Él la miró, desconcertado, sin comprender del todo el peso invisible que la empujaba lejos. Intentó detenerla, pero ella apartó su mano con un gesto decidido. No me toques. El silencio que quedó entre ambos fue más frío que la niebla. Drustan sintió cómo algo precioso se le escapaba entre los dedos. La protegí, pero quizá también la perdí, pensó con un dolor sordo. Rhaenys dio media vuelta y corrió hacia la oscuridad del bosque, con el corazón dividido entre el anhelo y la furia. Las lágrimas le nublaban la vista mientras se internaba en la bruma ancestral. No sabía si huía de él del pasado o de sí misma. Y la noche, cargada de melancolía y destinos antiguos, la recibió como a una hija perdida que aún no encontraba su camino. Capítulo 29. Lo que callan los hombres. La niebla devoraba el bosque cuando Baraedok siguió el rastro de Ruethen entre los árboles fronterizos de antiguos clanes. Avanzaba con sigilo, guiado por recuerdos de infancia y guerras de ramas, donde la lealtad cambiaba como el viento y donde había conocido tanto a Drustan como a Rhaenys. Siempre hubo algo entre ellos, pensó con una media sonrisa, imaginando a su orgulloso amigo finalmente rendido ante una mujer capaz de igualarlo. La idea le arrancó una risa breve,
casi irreverente en medio de aquella noche silenciosa y extrañamente inmóvil. Un sonido quebró la quietud. Una figura emergió corriendo de la niebla y chocó contra él. Braddock la sostuvo antes de que cayera. Rhaenys. Ella lloraba sin aliento, perdida entre la rabia y el dolor. No quiero que me vean así, pero estoy cansada de fingir fortaleza, pensó mientras se aferraba a él. El nombre de Drustan escapó de sus labios como una herida abierta. Braddock la abrazó con ternura, protector y desconcertado. ¿Qué te ha hecho ahora, hermana?, se preguntó, aunque en su interior sospechaba que el daño no venía de una traición, sino de algo más complejo y peligroso. ¿Qué ocurrió?, murmuró con suavidad. Dímelo y juro que le haré pagar. Rhaenys negó con firmeza. No fue él, fui yo quien abrió el corazón sabiendo el riesgo. Se apartó lo justo para secarse las lágrimas con la túnica de Braddock y alzó la barbilla con dignidad renovada. No ha hecho nada, dijo. Nada, excepto ser él mismo. La culpa es mía. Braddock la miró con una compasión silenciosa y la rodeó con los brazos. Ojalá pudiera protegerte del amor, pequeña loba, pensó. Caminó a su lado hacia la salida del bosque, ofreciéndole su presencia sin exigir explicaciones. La niebla se espesaba como un velo ancestral, y cada paso parecía guiado por la memoria de quienes habían vivido antes que ellos. ¿Quieres hablar?, preguntó al fin. Rhaenys negó con la cabeza. Si hablo, me romperé, se dijo. Cambió el tema señalando la niebla, aferrándose a la normalidad. Cuando él preguntó qué hacía sola, respondió con orgullo sereno. Estos bosques son mi hogar. No se puede vivir con miedo para siempre. Las palabras de su padre resonaban en su interior como un legado invencible. Sigo caminando porque él me enseñó a mirar hacia el amanecer, pensó mientras el dolor por su pérdida la atravesaba con dulzura amarga. Tu padre estaría orgulloso de ti, dijo Braddock. Rhaenys sonrió con gratitud sincera. Aquellas palabras eran un bálsamo que ningún otro podía ofrecerle. Recordaron juntos al hombre que había dejado tras de sí una herencia de esperanza, y el arte del whisky vida. Cuando Braddock insinuó con cuidado que el licor no sabía igual sin el maestro, ella respondió con humor resignado, culpando a las hadas y al poco tiempo de maduración. Aún me falta aprender, pero no abandonaré lo que él amaba, pensó con determinación silenciosa. La conversación se volvió ligera por un instante. Bromearon sobre la bebida y sobre amistades comunes, y la risa de Rhaenys volvió a surgir, frágil pero viva, como un destello entre la bruma. Braddock la observó con afecto sincero. No eres la mujer que amaré, pero siempre serás alguien a quien proteger, reconoció con serenidad. Caminaron juntos hasta que el bosque empezó a abrirse, dejando atrás la noche cargada de recuerdos y secretos. Entre la niebla y las sombras, ambos avanzaban sostenidos por la lealtad antigua que une a los clanes, y por la certeza de que, incluso tras la pérdida y el orgullo herido, el corazón siempre busca el camino de regreso a la luz. Capítulo 30. Una elección peligrosa. Drustan comprendió demasiado tarde que dejarla marchar había sido un error. La noche oprimía el bosque con una niebla antigua y traicionera. Debí alcanzarla antes, aunque me odiara, pensó mientras avanzaba entre los árboles, llamando su nombre con una urgencia que no lograba ocultar. Rhaenys no respondió. El silencio le devolvía apenas el eco de su propia culpa. No conocía aquellos senderos como ella. Cada paso era una duda. Se detuvo para orientarse, respirando la humedad que olía a musgo y secretos. Quise protegerla, incluso de mí mismo, y así es como la he herido. La niebla se espesaba como una voluntad oscura. Maldijo en voz baja y volvió a llamarla. Nada. La desesperación comenzó a arañarle el pecho. ¿Qué he hecho?, murmuró al vacío, mientras la sensación de haber roto algo irremediable le pesaba como una espada mal empuñada. Entonces un silbido cortó el aire sobre su cabeza. Drustan retrocedió, sobresaltado. Sus ojos encontraron a la culpable, una gata negra, la misma que había aparecido el día en que se encontró con Rhaenys,
para llevarle el alambique de su padre. El animal lo observaba con una calma inquietante. No creo en presagios, pero esta noche todo parece advertencia, pensó, estremeciéndose al ver cómo el pelaje oscuro se confundía con las sombras del bosque, como si la criatura perteneciera a un mundo más antiguo que el suyo. Gruñó una maldición y siguió adelante, dejando atrás a la gata y su mirada inescrutable. El silencio se volvió más profundo, casi sagrado, y la inquietud le oprimió el corazón. Algo estaba mal, más allá de sus últimas palabras con ella. Volvió a gritar su nombre, ahora con una emoción contenida que ardía bajo la voz firme, orgullosa y libre, y yo demasiado torpe para entender su herida. Echó a correr entre la bruma, guiado por la memoria de su risa y el eco de un vínculo que no sabía cómo sostener sin destruirlo. La noche parecía observarlo mientras avanzaba, como un antiguo testigo de errores humanos y promesas rotas. Drustan corrió sin detenerse, con la certeza amarga clavada en el alma. Si algo le ocurría a Rhaenys, no habría honor ni batalla capaz de redimirlo jamás. Capítulo 31. El beso que rompió el miedo. Rhaenys había sentido su cuerpo abrirse como tierra tras la lluvia. Había sentido placer, entrega, asombro. Y aún así, al amanecer una parte de ella ya estaba levantando murallas invisibles. No hacía nada dramático. No gritaba. No huía. Solo dudaba. Pequeños gestos. Pequeñas reservas. Pequeñas preguntas que socavaban lo que deseaba. El autosabotaje no siempre gritaba, a veces susurraba. Decía, no será para siempre. Decía, no te confíes demasiado. Decía, recuerda que estás sola. Pero ya no estaba sola. Y aprender eso era más difícil que cualquier sacrificio. El túmulo seguía intacto, detenido en el tiempo como un relicario humilde. Rhaenys cruzó el umbral con un respeto silencioso. Nada ha cambiado, excepto yo, pensó mientras el recuerdo de su padre parecía respirar entre las piedras desnudas. No había lujo ni abundancia, solo madera áspera trabajada con paciencia y amor. Pasó la mano por la mesa que habían construido juntos y sonrió al tocar la esquina imperfecta que ella había roto años atrás. Fallé. Y aún así él me enseñó a sentir orgullo. El eco de aquella ternura le sostuvo la espalda recta. Lo echarás de menos, dijo Braddock con voz baja. Rhaenys sostuvo su mirada, firme pese al ardor en los ojos. Sí, pero me dejó más de lo que muchos poseen. Me dio amor, y la fuerza para caminar sola, añadió para sí, sin lágrimas. Braddock tomó un taburete y cayó al suelo con un golpe torpe. Ella rió, ligera por un instante. Todavía puedo reír, aún hay vida en mí. Esa pata está coja, dijo con ironía tardía. ¿Y me lo dices ahora?, respondió él, frotándose la espalda. No preguntaste. La risa compartida disipó por un momento la melancolía. La luz lunar se filtraba por las grietas del túmulo, dibujando sombras antiguas. Braddock miró alrededor con asombro. Nunca entendí cómo vivías aquí. No era tan terrible, salvo en invierno, contestó ella, defendiendo su hogar con una dignidad serena. Este lugar es mi historia, aunque otros solo vean pobreza. Rhaenys avanzó hacia los barriles alineados por su padre. El aroma del whisky Ibiza la envolvió como un legado vivo. Acarició la madera y sintió el vértigo de la libertad recién nacida. Nadie depende ya de mí, y eso también duele. Cuando se volvió, encontró la mirada compasiva de Braddock. Ni se te ocurra compadecerme, advirtió, alzando el dedo con orgullo. Soy una mujer libre y capaz de sostenerse sola. ¿Qué más podría pedir? No necesito cadenas, aunque mi corazón todavía tiemble por él, reconoció en silencio. Quizá un whisky menos mortal, bromeó Braddock. Ella le pisó el pie entre risas contenidas. Cállate. Te ayudaré hasta que mejores la receta, añadió él con suavidad. Rhaenys dudó, mi orgullo quiere negarse, mi futuro necesita aliados. Inclinó la cabeza con gratitud. Eres un buen amigo, Braddock. Se sentó entonces frente a los barriles, escuchando la quietud del túmulo como si fuera la voz de sus ancestros. Pensó en Drustan,
demasiado cercano, demasiado imposible, y en la línea invisible que casi había cruzado aquella noche. No era su reputación lo que había puesto en riesgo, era su orgullo, la única herencia que nadie podía arrebatarle. Entre la penumbra y el perfume del licor envejecido, Rhaenys permaneció erguida, sostenida por el amor de su padre, por la lealtad de un amigo, y por la certeza de que la libertad siempre exige un precio que solo los valientes aceptan pagar. Pero Baratheon había entregado su corazón sin saberlo, y lo había hecho del único modo que conocía, velando, reteniendo, negándose a nombrar lo que sentía. Baelith ocupaba ese lugar secreto desde hacía tiempo. Por eso cuando Rhaenys lo miraba con esperanza, él solo podía ofrecerle respeto y silencio. El amor verdadero ya lo había encadenado, y no era libre para otro. Capítulo 32. La marea del cuerpo. Rhaenys estaba bien. Drustan permaneció fuera del túmulo, inmóvil en la penumbra, escuchando las voces que fluían desde el interior como un eco íntimo que no le pertenecía. Reconoció a Baratheon y a Rhaenys, y una certeza amarga le atravesó el pecho. Llegué tarde. Siempre llego tarde cuando se trata de ella, pensó mientras su orgullo se tensaba como una cuerda a punto de romperse. No estás obligada a quedarte aquí, oyó decir a Baratheon. Drustan dio un paso atrás, decidido a marcharse, pero la voz de Rhaenys lo detuvo. Lo sé, respondió ella con serenidad, soy libre, aunque mi corazón siga temblando por lo que dejé atrás, latía en su silencio. Las palabras siguientes se diluyeron entre risas bajas. Drustan apretó los puños, avergonzado de escuchar, incapaz de irse. No debería estar aquí, pero tampoco puedo abandonarla del todo, se reprochó, dividido entre el honor y un deseo que no sabía cómo domesticar. Entonces la oyó con claridad. Me considero la mujer más afortunada que conozco. La frase cayó sobre él como una sentencia. Lo sabía, su felicidad no está conmigo, pensó, sintiendo cómo su orgullo herido se transformaba en una renuncia silenciosa. No golpeó la puerta. No irrumpió. El amor, comprendió, también era saber retirarse con dignidad. Se obligó a dar media vuelta. Cada paso lo alejaba de la luz del túmulo, y lo hundía más en la sombra del bosque. Una voz interior lo incitaba a regresar, a luchar por ella. Combate por su amor, susurraba la parte más salvaje de su alma. Pero Baratheon era su amigo, y Rhaenys merecía paz, no guerras entre hombres. La risa de ella aún resonaba en su memoria, limpia y sincera. Quiero que sea feliz, incluso si eso me rompe, admitió mientras avanzaba entre los árboles, con la espalda recta y el corazón en ruinas. No podía imaginar otros labios, otra mirada, no deseaba a nadie más. Sin Rhaenys, el mundo parecía perder su color antiguo, su promesa. La noche se cerró sobre Drustan como un manto ancestral. Caminó sin mirar atrás, cargando la nobleza de su renuncia y la herida de un amor que, aún negado, seguía latiendo como una llama obstinada en medio de la oscuridad. Capítulo 33. El juramento en la penumbra. El llanto fue apenas un susurro al principio, tan frágil que Rhaenys creyó haberlo imaginado. Miró a Baratheon y vio en su rostro la misma inquietud. No estoy loca, alguien sufre, pensó mientras el eco de la voz de su padre, no dejes a Rhaenys sola llorando, despertaba un estremecimiento antiguo en su pecho. Ambos guardaron silencio, atentos a aquel sollozo infantil que parecía brotar de la propia tierra. ¿Lo oyes?, preguntó Baratheon. Sí, y no es un animal, respondió ella ya en pie. Si es una niña, no la abandonaré jamás. El sonido los condujo hacia el lecho vacío del padre de Rhaenys. Al apoyar la mano sobre la pared de tierra, el llanto cesó. Al apartarla, regresó con un temblor más profundo. Rhaenys frunció el ceño, desconcertada. Mi padre creía en espíritus, yo en la realidad, pero esto es imposible. Baratheon se levantó y acercó el oído. Parece una niña, y está en problemas, dijo con la voz grave. Si hay peligro, lucharé aunque no entienda nada. La pared parecía sólida, pegada a la roca ancestral del túmulo. Aún así, ambos empujaron con fuerza inútil, unidos por la urgencia. ¿Hay alguien ahí?,
Gritó Rhaenys golpeando la tierra. Escúchame, confía en mí. ¿Quién está ahí? Tronó Braddock. El llanto se detuvo, dejando un vacío inquietante. Rhaenys salió al exterior y alzó la vista hacia la oscura silueta de Creagh Ashmore, custodiada por piedras druidas y memorias antiguas. El viento traía olor a historia y misterio. Los ancestros susurran. Pero esto es carne y hueso, pensó, negándose a creer en fantasmas. Braddock se reunió con ella. Desde aquí no la oigo, dijo él. Dentro sigue llorando, como si estuviera atrapada en la propia roca, respondió Rhaenys. No importa cómo, la encontraremos. Encendieron 2 antorchas con la llama que su padre había mantenido viva tantas noches. La luz temblorosa dibujó sombras nobles sobre la niebla. Tú busca el lado derecho, yo iré al izquierdo, ordenó ella con firmeza. Braddock asintió sin discutir, confió en su instinto y en su valor. Rhaenys avanzó entre helechos y piedras antiguas, guiada por la memoria del lugar y por una determinación que le quemaba las venas. La antorcha, hecha con torva por las manos de su padre, ardía como un legado vivo. No me rendiré, no otra vez. La noche era espesa, la niebla devoraba el bosque, pero ella continuó buscando una grieta, un acceso oculto, cualquier rastro de vida. El llanto ya no se oía afuera, como si la niña estuviera enterrada en el corazón mismo de la colina. Rhaenys apretó los dientes y siguió adelante, olvidando por un momento sus propias heridas. Ya lloraré después, ahora alguien me necesita. Entre sombras ancestrales y silencios sagrados, avanzó con honor y esperanza, decidida a arrancar a la pequeña del misterio que la reclamaba. Capítulo 34. El día que dejó de huir. Fitzhamon habló de su hijastra, escondida al parecer, como se habla de una deuda antigua, sin afecto, sin urgencia visible, pero con la certeza de que seguía pendiente. No es una muchacha difícil, dijo, apoyando la mano en el respaldo de la silla. Solo ha olvidado quién decide por ella. Vaemond no respondió de inmediato. Escuchaba como escuchan los hombres acostumbrados a medir antes de aceptar. El matrimonio había sido conversado, eso era evidente, no sellado, pero sí lo bastante avanzado como para que la palabra retirada no existiera ya. Fitzhamon no hablaba solo del matrimonio. Vaemond lo sabía. Había algo más, aquello que la madre de Baelith le había confiado antes de morir, y que él nunca había llegado a poseer. La dote contenía joyas. La dote escrita dependía del matrimonio. La otra, la verdadera, viajaba con la muchacha, cosida al forro de una bolsa que su madre le había entregado en secreto. La dote, añadió Fitzhamon con un gesto vago, no puede reclamarse sin la muchacha. Eso sí, era el centro del asunto. No la hija, no la voluntad, el cierre del trato. Vaemond alzó la vista apenas un instante. Lo justo para dejar ver que entendía, y que algo no encajaba del todo. Demasiada prisa. Demasiada sequedad para hablar de sangre propia. El derecho existe mientras el matrimonio sea posible, dijo Vaemond. Sin eso, no hay dote que reclamar. El documento es claro, dijo Fitzhamon. La herencia pasa al linaje del marido. Pero sin la muchacha no pasa nada. La dote no vive sola, respondió Vaemond. Necesita un marido para existir. Me consta que su verdadero padre lo dispuso así. No preguntó dónde estaba ella. No preguntó por qué no había vuelto. Y cuando el silencio empezó a volverse incómodo, Vaemond se levantó, dio por concluida la conversación y se retiró. Había olido algo turbio. Pero no lo suficiente como para apartarse del todo. La noticia llegó a Fitzhamon como un murmullo insignificante traído por la noche. Su hombre aguardaba de pie ante la poltrona, mientras el señor escuchaba con una calma arrogante que ocultaba su furia. Está en el bosque, dijo el mensajero. Cerca de donde escondimos a la niña. Fitzhamon entrecerró los ojos. Ese necio siempre creyó tener honor, y el honor es una debilidad que se castiga. Apoyó la cabeza contra el respaldo, meditando con una sonrisa fría. La está buscando, qué predecible. ¿Qué ordenáis, mi señor? El noble suspiró, como si el mundo entero le debiera obediencia. Matadlo,
y matad también a la muchacha, ordenó primero, con un deje de hastío. El miedo educa mejor que cualquier ley. Al ver la vacilación del hombre cambió de idea, saboreando una crueldad más lenta. No, traerlos vivos. Quiero ver su rostro cuando contemple la muerte de su hermana. El sirviente asintió con el estómago encogido. Si obedezco, sobrevivo. Si no, soy el siguiente. Fitzsimmons sonrió, complacido por la sumisión, imaginando ya la lección sangrienta que ofrecería a sus seguidores. Cuando quedó solo, escupió su desprecio al aire. Perra ingrata, igual que su madre, murmuró. Todos pagan, todos. El llanto sorprendió a Drustan entre las sombras del bosque. No era el sollozo de una mujer, sino el de un muchacho quebrado por algo más profundo que el miedo. Avanzó con cautela. La noche está llena de heridas, y yo ya cargo demasiadas, pensó, aún con el peso de Rhaenys latiendo en su pecho. Una figura encorvada se alzaba entre helechos húmedos. Cuando el crujido de sus pasos lo delató, el joven levantó la cabeza. «Ruethen», exclamó Drustan. «¿Qué demonios haces aquí?» «Vete», gruñó el chico ocultando el rostro. «Si me mira, verá que he fallado». Drustan salió de las sombras, cruzándose de brazos. «No tengo paciencia, pero tampoco puedo dejarlo así». «¿Persigues a una mujer que no te quiere?» «Créeme, es una estupidez que conozco bien». Ruethen lo miró con sarcasmo herido. Creía que todas querían a Drustan McRunach. Drustan soltó una media sonrisa amarga. «Ni siquiera la única que deseo me quiere a mí». «Pues resulta que no». El muchacho se tensó, lanzando acusaciones sobre Braddock. Drustan frunció el ceño. «Esto huele a miedo, no a orgullo». «No eres el hombre que crees ser», dijo con calma peligrosa. Ruethen saltó hacia él, desesperado. En un instante, Drustan lo inmovilizó sin dañarlo. «Estoy de muy mal humor, chico», advirtió, «pero también sé cuándo alguien necesita ayuda». Al soltarlo, el joven cayó de rodillas y rompió a llorar. Drustan dudó, incómodo ante lágrimas que le recordaban su propia derrota. Se arrodilló a su lado. «¿Qué ocurre?» «Corlys, mi hermanita», sollozó Ruethen. «Fallé, no supe protegerla». El nombre de Fitzsimmons cayó como un cuchillo entre ambos. El joven contó la traición, el secuestro, la amenaza de muerte, el perro asesinado, y su búsqueda desesperada en la noche. Drustan sintió un frío antiguo recorrerle la espalda. «Hay hombres que solo entienden la crueldad, y yo los conozco demasiado bien». Apoyó una mano firme en el hombro del muchacho. «La encontraremos. Te lo juro». «No pude decírselo a Braddock. Amenazaron con matarla», murmuró Ruethen. «Entonces ya es hora de que lo sepa», respondió Drustan, decidido. «Aunque duela, proteger es elegir la verdad. Ve con Ferganet. Yo encontraré a Braddock. Iremos juntos por tu hermana». El joven dudó, deseando seguirlo. «No quiero volver a fallar». Pero Drustan ya corría hacia el túmulo, la determinación empujándolo más allá de su propio dolor. La noche se cerró tras él como un juramento silencioso. Porque, aunque su corazón estuviera herido por Rhaenys y por el orgullo que aún lo separaba, había una niña que salvar, y un honor que reclamar antes de que la oscuridad reclamara otra vida. Capítulo 35. La noche de las estrellas inquietas. La noche se volvía más fría, y el viento barría las piedras antiguas como un lamento viejo. Rhaenys avanzaba entre la niebla con la antorcha en alto, el corazón firme pese al temblor que le recorría la espalda. «No son fantasmas», se dijo, «es una niña, y alguien debe encontrarla». El bosque susurraba historias de banshees y muertos sin descanso, pero ella no creía en espectros, solo en el deber que nace cuando alguien sufre. Aún así, su mente buscaba a Braddock entre la oscuridad. Ojalá estuviera aquí, ojalá no estuviera sola. Entonces oyó el llanto. Un sollozo quebrado que la guió hasta la boca de una cueva. Llamó a Braddock, pero el llanto se volvió más desesperado, y el instinto fue más fuerte que el miedo. Entró. Las sombras danzaron como antiguos guardianes sobre las paredes húmedas mientras avanzaba, y al fondo encontró a la niña, atada, amordazada, reducida a puro terror. El honor la sostuvo cuando sus manos temblaron. «Quien haya hecho esto, pagará», pensó mientras soltaba las cuerdas con rapidez. «Tranquila, pequeña, ya estás a salvo», susurró, acariciándole el cabello.
aunque yo no lo esté, admitió en silencio, vigilando la entrada. La niña se aferró a ella, y Rhaenys la alzó, sintiendo el peso frágil de su miedo contra el pecho. Salieron a la noche neblinosa, y la joven avanzó hacia el túmulo con pasos urgentes. Que nadie nos vea, que Braddock esté cerca. La pequeña rompió su silencio. Quería a su hermano. Rhaenys la consoló mientras corría, sosteniendo la antorcha como si fuera la última chispa de esperanza. La niebla se abrió de pronto, y dos figuras emergieron. Drustan y un muchacho. El joven gritó el nombre de la niña, y ella saltó de los brazos de Rhaenys hacia él. Drustan, en cambio, la miró a ella primero con una mezcla de alivio y tormenta. Está viva, gracias a Dios, y aún duele verla, pensó. ¿Dónde la encontraste?, preguntó, aunque ya sabía que ella había sido quien había salvado el día. Rhaenys no pudo contenerse. Se lanzó a sus brazos buscando refugio antes de recordar que no debía. No debería necesitarte, pero te necesito, le confesó su cuerpo antes que sus palabras. Le contó lo ocurrido, la cueva, las cuerdas, el miedo. Drustan tensó la mandíbula. Fitzamon, siempre la sombra del honor mancillado. Ordenó al muchacho que llevara a la niña al túmulo y apagaran la luz. Quedaron solos entre el viento y la noche. Fitzamon, dijo Drustan. Él está detrás de esto. Rhaenys tembló todo esto, sangre y venganza, y yo en medio. Levantó la vista hacia él, y por un instante el mundo se redujo a la calidez de sus manos. Drustan apoyó el mentón en su sien. No debería tocarla, pero no sé cómo soltarla. ¿Dónde está Braddock?, preguntó, obligándose a recordar quién era el hombre que debía ser. Aún busca, nos dividimos, respondió ella, aferrándose a su pecho. No te vayas, no todavía. El nombre de Braddock cayó entre ellos como una espada antigua. El honor exigía distancia, pero el deseo los mantenía unidos. Drustan sintió que el corazón se le partía. Ella no es mía, nunca lo fue. Lo encontraré, prometió. Te lo juro. El viento levantó los cabellos de Rhaenys y rozó el rostro de Drustan como una despedida. Él quiso recordar ese instante, el aroma de su piel, el temblor de sus manos, antes de perderlo para siempre. Y entonces, vencido por lo que nunca dijo en voz alta, inclinó la cabeza y tomó sus labios en un beso urgente, contenido y ardiente como una promesa que no debía existir. Solo uno, murmuró contra su boca, déjame guardar algo que sea nuestro. Rhaenys dudó, esto es orgullo, esto es error, esto es verdad. Pero respondió, cediendo a la fuerza dulce que siempre había negado. El beso fue breve y profundo, lleno de despedida más que de deseo. Cuando se separaron, el mundo volvió a ser frío. Lo encontraré, repitió Drustan, apartándose antes de perderse. Y más le vale tratarte bien. Se marchó hacia la oscuridad, sin mirar atrás. Rhaenys quedó sola, con los labios aún ardiendo y el corazón desbocado. Creyó oír entre el viento un susurro imposible, te amo, pero no supo si había sido la voz de Drustan o la nostalgia de la noche. Permaneció allí, bajo la niebla antigua, mirando la sombra por donde él había desaparecido, y contra todo orgullo, contra todo miedo heredado, se permitió esperar. Capítulo 36. Después de la batalla. Drustan llegó demasiado tarde. Se ocultó en el límite del bosque, fundido con las sombras antiguas, mientras observaba la escena que se desplegaba ante él, como un sacrificio inevitable. 4 hombres armados rodeaban a Braddock, que resistía solo, grande y orgulloso, pese a la derrota que ya le imponían las rodillas contra la tierra. No puedo dejarlo morir, y no solo por él, pensó Drustan, sino por lo que su pérdida le haría a Rhaenys, y por el hombre que quiero llegar a ser. Un golpe en la espalda obligó a Braddock a inclinarse. Drustan apretó los dedos contra la corteza del árbol, sintiendo la rabia vibrarle bajo la piel. Si salgo, moriremos los dos. Si no salgo, lo perderé para siempre. Cuando uno de los Sassenach levantó la espada a su espalda, la decisión dejó de ser pensamiento y se volvió instinto. «¡Alto!», gritó desde la oscuridad. Las cabezas se volvieron. Nadie lo veía, pero todos lo buscaban. Drustan tragó saliva, el miedo le resultaba extraño, pero no lo detuvo. No negocies desde la debilidad, se recordó,
alzando la voz con un filo burlón que ocultaba su vacío de armas. Un paso más y os atravesaré con flechas. Mintió con tal convicción que los hombres dudaron. Braddock levantó la cabeza ensangrentada reconociendo la voz. Idiota. ¿Qué haces?, pensó, dividido entre la furia y una gratitud que jamás admitiría en voz alta. Uno de los captores lo golpeó para silenciarlo. Drustan improvisó cada palabra como si jugara con su propia muerte. Habló de la niña, de aliados cercanos, de la furia de los MacTlach que pronto caería sobre ellos. Gana tiempo, solo gana tiempo, se repitió, mientras el corazón le martilleaba las costillas. Soltadlo, insistió. Y podréis marcharos con vida. El jefe de los Sassenach levantó la espada sobre el cuello de Braddock. ¿Lo quieres? Te enviaré su cabeza. No, rugió Drustan. Tomadme a mí en su lugar. El silencio cayó como una piedra druídica. Braddock forcejeó. No seas imbécil, Drustan, gritó. Nos matarán a los dos. No vuelvas a sacrificarte por nadie. No como yo lo hice, pensó, sabiendo que su propia voz sonaba más a miedo que a enojo. Drustan sostuvo la mentira como si fuera una armadura. Soy hermano de Ferganet MacTlach, dijo, sintiendo el peso del honor inventado sobre los hombros. Valgo más que este hombre para vosotros. La duda brilló en los ojos del enemigo. ¿Y por qué ofrecerte? Porque él tiene a quien lo llore. Yo no, respondió, mientras un eco de Rhaenys cruzaba su mente como una herida dulce. Esta vez daré algo sin pedir nada a cambio. Que ella vea que puedo ser mejor. El líder vaciló. El viento arrastró la bruma sobre la altiplanicie de Creag Dural. Las piedras antiguas fueron testigos mudos del pacto desesperado. Muy bien. Muéstrate. Drustan salió de entre los árboles, erguido pese al temblor que solo él sentía. Que parezca valentía, aunque sea puro miedo. Primero soltadlo, exigió. Liberaron a Braddock. El gigante se puso en pie, rígido y furioso. No puedo abandonarlo, pero tampoco puedo condenarlo conmigo, se dijo Drustan al verlo avanzar hacia él. Aléjate de ellos y ve con Ferganet, ordenó con calma. Eres un maldito necio, gruñó Braddock mientras se acercaba, los ojos encendidos de rabia y de respeto involuntario. No merezco este sacrificio, pero viviré para honrarlo, comprendió, con el orgullo hecho añicos. Drustan dio un paso hacia la luz abierta de la llanura, ofreciendo su cuerpo al destino que había elegido. La noche se cerró a su alrededor con un susurro antiguo, como si los ancestros observaran en silencio. Y por primera vez en su vida, Drustan no tomó nada para sí. Se entregó. El jefe de los Sassenach lanzó su amenaza como un hierro ardiendo. Si MacTlach quería recuperar a su hermano, debía entregar a la hija de Fitzamon. Braddock sintió el golpe de esas palabras en el pecho. Conocía a Ferganet lo bastante bien para saber que no cedería jamás. Entonces Drustan está condenado, pensó, y el pensamiento le dejó un regusto de ceniza. Drustan pasó a su lado sin detenerse. Le pidió, casi en un murmullo, que le recordara a Rhaenys lo que un día le había dicho. En su interior, una calma obstinada se imponía al miedo. No habrá trueques con su libertad. Braddock intentó detenerlo, recordándole que él amaba a Baelith y que aquella no era solo su batalla. Drustan lo supo, ninguna batalla lo es cuando se ama, y siguió avanzando. Huir habría sido posible, quizá, pero no a costa de la vida de otro. No a costa de Braddock. Rhaenys te ama, dijo sin volverse. Cuídala. Los hombres de Fitzamon se le echaron encima como una jauría. El golpe lo alcanzó antes de que pudiera pensar en nada más. Mientras caía, la furia de Braddock estalló a lo lejos, jurando venganza. Y en el umbral de la oscuridad, Drustan vio el rostro que había elegido proteger. No era un recuerdo exacto, sino una verdad destilada. La vio como la llevaba dentro. El cabello largo y lacio, castaño oscuro, cayéndole por la espalda como una promesa sin atar. Los ojos verdes, hondos, demasiado vivos para un mundo que pedía rendición. No había dulzura frágil en ellos, sino una sensibilidad alerta, la de quien siente más, y aún así decide quedarse. Rhaenys no se quebraba, se doblaba y volvía a erguirse. Había aprendido a sobrevivir sin endurecerse,
a mirar sin bajar los ojos, a amar sin mendigar. Así se ama, pensó Drustan en su último latido consciente, no con posesión ni ruido, sino con una fidelidad silenciosa que no retrocede. Dejó que el honor decidiera, aferrado a esa imagen como a un faro. Capítulo 37. Cuando la guerra cayó. Fue un instante destinado a la memoria de los siglos, en la antigua explanada de las piedras ancestrales, donde los nombres se habían jurado odio durante generaciones, los clanes se reunieron como uno solo. Mactlach, Macrunach, Beiment y Dalwyn compartían el mismo círculo de piedra y de destino. La tierra, testigo de sangre antigua, parecía contener el aliento. Rhaenys estaba allí sin pertenecer del todo a ninguno, y sin embargo, sintiéndose hija de todos. Soy margen y puente, pensó, con el corazón apretado. Los hombres discutían con voces cargadas de historia. Faerges de Dalwyn reclamaba el golpe directo. Brethyn Macrunach, con la furia del hermano herido, recordaba que el prisionero era su sangre. Yvain se alzaba para impedir que el odio reclamara otro precio imposible. Baelith, rota por dentro, confesaba el horror de conocer la crueldad de su propio padre. Ferganet Mactlach, eje silencioso de aquel mundo, habló sin alzar la voz, y el campo enmudeció. La fuerza no es victoria si nos deja vacíos, pensó mientras preguntaba qué precio estaban dispuestos a pagar. Nadie respondió. El peso del legado caía sobre todos como una sombra. Rhaenys escuchaba con el alma desgarrada. Drustan se ofreció sin deberlo, recordaba, con una certeza que ya no podía negarse. Él la amaba. Y ese amor, libre, orgulloso, había elegido el sacrificio. La impotencia la quemó. No puedo esperar a que decidan mi destino, se dijo con una claridad súbita. Entonces, cuando el cansancio y la desesperanza se espesaron, una chispa surgió. Rhaenys se puso en pie. Su voz tembló, pero no retrocedió. Si el honor nos ata, que la astucia nos libere. Pidió la palabra. Los hombres dudaron. Las mujeres no. Roswyn de Dalwyn se levantó primero. Luego Yvain, luminosa y resuelta. Baelith sostuvo la mano de Rhaenys con una ternura cómplice. Una a una, las mujeres abandonaron la quietud impuesta y avanzaron. Madres, hijas, esposas, portadoras de otra forma de valentía. Rhaenys expuso su plan, consciente de que no podía hacerlo sola. Y no lo estuvo. Las voces femeninas se sumaron como un coro antiguo, olvidado y poderoso. Tal vez aquí empieza otra historia, pensó, con el corazón latiendo de esperanza. Cuando partieron hacia la casa de Yvain, dejando atrás las protestas masculinas, Rhaenys se llevó las manos al pecho y rió emocionada hasta las lágrimas. Pensó en Drustan, en su orgullo, en su herida, en su amor imprudente, y murmuró con una sonrisa feroz. Bruto incorregible. Pero en esa sonrisa había fe. Y por primera vez desde su captura, la esperanza tuvo forma. Capítulo 38. La danza en la explanada. Drustan despertó con un golpe en el cráneo y una blasfemia muda contra los Asenach ardiéndole en la boca. Estaba vivo, de momento, y aquella certeza, mínima y obstinada, le dio margen para pensar o para ensayar la despedida. Atado de pies y manos, arrojado sin miramientos en un rincón de la tienda de Fitzhamon, su cuerpo protestaba por cada hueso maltratado. La noche seguía allí, densa. No sabía cuánto tiempo había dormido ni cuántas horas le habían robado. Intentó liberarse. Nada. Al menos no huí, se dijo, aferrándose al honor como a un clavo. Pensó en Rhaenys. Deseó con una dulzura que le dolió, que fuera feliz, incluso si ese camino no lo incluía. Que Braddock la cuide como yo no supe. La idea le arrancó una mueca amarga. Entonces llegó la música. Un flautín primero, como un hilo de memoria, y luego voces de mujeres, risas, el pulso inconfundible de una fiesta. Drustan cerró los ojos, creyendo que era un engaño de la mente. La noche del matrimonio de Yvain, el primer reencuentro con Rhaenys, la alegría sin sombra. Pero no, aquello crecía, insistente. ¿Celebran mi muerte?, pensó, entre incrédulo y herido. No estaba muerto. Aún no. La música lo obligó a mirarse por dentro.
No estaba satisfecho con la vida que había llevado. Habría querido ser padre, volver a casa y encontrar a Rhaenys esperándolo, con besos sí, con whisky no, y reírse de lo simple. La amaría incluso si no supiera cocinar, se dijo, con una ternura que lo desarmó. Las voces se hicieron más claras. Fiesta. Desafío. Algo que no encajaba. La frustración le devolvió la rabia, forcejeó otra vez inútilmente. Al final, dejó caer la cabeza sobre la tierra y maldijo en voz baja. El honor lo había llevado hasta allí. La esperanza, testaruda, seguía atándolo a la vida. Fitzhamon alzó la cabeza irritado, cuando la noche se llenó de risas y música. Algo en aquel sonido, demasiado vivo, demasiado femenino, le rozó la desconfianza. El cielo estaba limpio, la luna alta, y sin embargo no había antorchas ni figuras visibles. Solo alegría flotando en el aire, como un hechizo. ¿Qué demonios sucede?, gruñó. Sus hombres no supieron responder. Mandó a dos a investigar, masticando carne mal asada con fastidio. Ni siquiera en territorio enemigo puede uno comer en paz, pensó, aferrado a su autoridad como a una armadura. Cuando alguien sugirió dar alimento al prisionero, Fitzhamon se rió con crueldad práctica. O volvería con vida a los suyos o no lo necesitaría. El respeto para él nacía del miedo. Los exploradores regresaron sonriendo, demasiado confiados. Solo mujeres, mi señor. Bailan. La palabra lo desconcertó. Fitzhamon frunció el ceño. MacTlach no es cobarde, se dijo. Ningún hombre enviaría mujeres como distracción, salvo que hubiera algo más. Aún así, la curiosidad venció al recelo. Ordenó que uno quedara atrás y avanzó con el resto, siguiendo la música. Entonces las vio. Bajo la luna, entre piedras ancestrales, las mujeres danzaban con vestidos claros, cuerpos ligeros, movimientos que parecían convocar memorias antiguas. El flautín guiaba el círculo como una voz vieja del mundo. Fitzhamon se detuvo, sobrecogido. Esto no es guerra, pensó, con un estremecimiento que no supo nombrar. Por un instante creyó haber cruzado un umbral, cielo o infierno, no importaba. La visión era demasiado pura para ser inocente. Sin saberlo, había entrado en un terreno donde el honor antiguo y la astucia del corazón empezaban a inclinar el destino. Capítulo 39. Danza en la niebla. Rhaenys danzaba para salvar la vida de Drustan. Danzaba aún sabiendo que nunca había nacido para ello. Cada paso era un desafío al miedo, cada giro una promesa silenciosa. Resiste, se decía, míralos a los ojos sin mirarlos. Gracias a la música luminosa y a los vestidos que Yvain había elegido con devoción casi ritual, por primera vez se sintió bella, no por vanidad, sino porque el propósito la sostenía como una columna antigua. Sabía que los observaban. Entre los árboles, sombras de hombres aguardaban la señal. Solo las mujeres podían verlos, y esa asimetría, ese secreto, les daba poder. Cuando el aviso llegó, Rhaenys entregó el cuerpo entero a la danza, como si la tierra la guiara. Habían elegido aquel claro por su cercanía al campamento de Fitzhamon, lo bastante lejos para parecer inocente, lo bastante cerca para ser irresistible. Alrededor de los barriles de whisky, Rhaenys, Yvain, Roswyn y las demás giraban como un remolino de seda. Parecía un rito pagano, antiguo como las piedras que la cercaban, un llamado a espíritus viejos que entienden de sacrificio y astucia. Que nos crean frágiles, pensó Rhaenys, que confundan belleza con debilidad. Yvain sonreía mientras danzaba, sabiendo con la certeza del amor, que cada movimiento era un acto de guerra. Roswyn, firme, bailaba como quien desafía al destino sin pedir permiso. Cuando dos jóvenes comenzaron a despojarse de los velos, Rhaenys supo que el momento había llegado. Si los hombres de Fitzhamon iban a mostrarse, sería entonces. El pulso le golpeó el pecho. ¿Y si no salen? ¿Y si sospechan? Recordó las palabras de Ruethen, 7 u 8 Sassenach, pocos frente a la fuerza escocesa. Pero el plan exigía engaño, alejarlos sin alzar alarmas. Si dudan, si tocan a Drustan. No permitió que el pensamiento terminara. No podía perderlo. No después de haber perdido a su padre.
No ahora que el amor, ese amor, había encontrado nombre y herida. No podemos fallar, se dijo, y danzó con una determinación que no era suya, sino heredada. En aquel claro, entre música y luna, Reinisi se convirtió en el filo invisible donde el honor y la astucia decidían el destino. Capítulo 40. El Guisje y la bruma. La escena se quebró cuando Fitzamon, oculto entre los árboles, murmuró con recelo ante lo que veía. Aquello parecía un rito antiguo. Música, risas, mujeres girando bajo la luna. Las llamó salvajes para tranquilizar su conciencia, pero su cuerpo lo traicionó. No es guerra, se dijo, inquieto y fascinado a la vez. Sus hombres, hechizados por la danza y la belleza, dudaron entre el miedo y el deseo. Fitzamon quiso desconfiar, MacTlach no enviaría mujeres sin motivo, pero la lujuria venció a la prudencia. Uno de los suyos avanzó, luego otro. La marea los arrastró hacia los barriles y el engaño se cerró como una trampa antigua. Mientras los Sassenach caían en la ilusión, Reinisi se deslizó hacia el bosque. No estaba en el plan, pero su corazón no aceptaba órdenes. Hasta verlo con vida no sabré respirar, pensó, siguiendo a Braddock pese a su advertencia. El campamento enemigo quedó casi desierto. El único guardia huyó al verse rodeado. Las risas brotaron entre los clanes, pero Reinisi no pudo compartirlas. Lo encontró en la tienda de Fitzamon, atado y encogido. Al verlo, el aire regresó a sus pulmones. Corrió hacia él con una urgencia que no admitía testigos. «Déjame sostenerlo», suplicó por dentro. Drustan, al sentirla, abrió los ojos con incredulidad. Su asombro era también gratitud y una herida que empezaba a cerrar. Ella lo liberó sin paciencia para el orgullo, y al hacerlo, entendió que el amor también es acción. «Te salvo», dijo con la voz rota de alegría. Cuando por fin lo abrazó, el mundo se ordenó. Reinisi rió y confesó lo que ya no podía callar. Drustan, al oírlo, olvidó toda cautela. «Si esto es vivir, no quiero otra cosa». La besó, celebró en voz alta, y allí mismo, entre risas, reproches cariñosos y miradas cómplices, se arrodilló. Sus palabras fueron sencillas y totales, corazón y alma, promesa y hogar. Reinisi respondió con un sí que nació de la pérdida y la esperanza. Afuera, la música se detuvo y estalló el júbilo. Tras décadas de rencor, los clanes celebraron juntos. Aquella noche se selló un pacto nuevo, un legado compartido. Las estrellas parecieron acercarse, como si el cielo bendijera la unión. Algunos lo atribuyeron al Guisje, otros callaron. En la penumbra del bosque, dos ojos dorados observaron en silencio, y luego dos gatos negros jugaron entre las sombras. El mundo antiguo había hablado, y había elegido. Capítulo 41. El nuevo pacto. La escena se quebró cuando Fitzamon, oculto entre los árboles, murmuró con recelo ante lo que veía. Aquello parecía un rito antiguo. Música, risas, mujeres girando bajo la luna. Las llamó salvajes para tranquilizar su conciencia, pero su cuerpo lo traicionó. No es guerra, se dijo, inquieto y fascinado a la vez. Sus hombres, hechizados por la danza y la belleza, dudaron entre el miedo y el deseo. Fitzamon quiso desconfiar. MacTlach no enviaría mujeres sin motivo, pero la lujuria venció a la prudencia. Uno de los suyos avanzó, luego otro. La marea los arrastró hacia los barriles y el engaño se cerró como una trampa antigua. El engaño se cerró con la suavidad de una trampa antigua. Fitzamon y los suyos, arrastrados por la música y la carne, desaparecieron en el círculo de mujeres y barriles, convencidos de haber encontrado placer donde en realidad se les había tendido destino. La noche cómplice guardó silencio. Mientras los Sassenach caían en la ilusión, Reinisi se deslizó hacia el bosque. No estaba en el plan, pero su corazón no aceptaba órdenes. Hasta verlo con vida no sabré respirar, pensó, siguiendo a Braddock pese a su advertencia. El campamento enemigo quedó casi desierto. El único guardia huyó al verse rodeado. Las risas brotaron entre los clanes, pero Reinisi no pudo compartirlas. Reinisi no esperó la señal final. El plan había funcionado demasiado bien y eso la inquietó. Cuando los hombres se sienten invencibles, se vuelven peligrosos, pensó, mientras se internaba en el bosque.
No era valentía lo que la movía, sino una certeza más honda. Si no lo veo, si no lo toco, aún puedo perderlo. Encontró la tienda de Fitzamon casi desierta. El último guardia huyó al ver surgir a los hombres de los clanes desde la oscuridad, como sombras convocadas por la tierra misma. Nadie rió esta vez. No era momento. Drustan estaba allí, atado vivo. Al verlo, el aire regresó a sus pulmones. Corrió hacia él con una urgencia que no admitía testigos. «Déjame sostenerlo», suplicó por dentro. Drustan, al sentirla, abrió los ojos con incredulidad. Su asombro era también gratitud y una herida que empezaba a cerrar. Ella lo liberó sin paciencia para el orgullo, y al hacerlo, entendió que el amor también es acción. «Te salvo», dijo con la voz rota de alegría. Rhaenys rió y confesó lo que ya no podía callar. «Mi amor». Drustan, al oírla, olvidó toda cautela. «Si esto es vivir, no quiero otra cosa». La besó, celebró en voz alta. «Rhaenys», murmuró Drustan, incrédulo, como si ella fuese una visión nacida del dolor. «No deberías estar aquí». «Claro que sí», pensó ella, sin detenerse. «Siempre estuve aquí». Cuando por fin liberó sus brazos, Drustan la atrajo apenas un instante, lo justo para asegurarse de que era real. No hubo tiempo para más. El mundo seguía siendo un campo minado. «Te amo», dijo él, bajo sin adornos, como quien entrega una verdad antes de una batalla. «Pero tenemos que irnos. Ahora». Rhaenys asintió. No necesitaba oírlo dos veces. El amor en ese momento era huir juntos. Baraedok apareció en la entrada de la tienda y comprendió de inmediato. La muchacha lo logró, pensó, con una mezcla de asombro y respeto. «Los caballos están listos», dijo. «Y la carreta del Wisje también». Eso cambió todo. Entonces, avisad a las mujeres, ordenó Rhaenys, recuperando una calma feroz. «Que sigan un poco más, y luego desaparezcan. No son estúpidos, en cuanto despierten, huirán. Que no encuentren a nadie. Que no encuentren nada». Drustan la miró, y por primera vez entendió del todo a la mujer que amaba. No solo valiente sino lúcida. No solo ardiente sino peligrosa para el enemigo. Así se fundan los hogares, pensó, con inteligencia y coraje. Las señales corrieron rápido, de sombra en sombra. Las mujeres avisadas prolongaron la farsa lo justo y luego se dispersaron como humo. Unas hacia el bosque, otras hacia la carreta, riendo todavía, dejando tras de sí solo barriles vacíos y promesas rotas. Cuando Fitzamon y los suyos despertaran, no habría brujas ni danzas, ni botín ni enemigos visibles. Solo la humillación y el dolor de cabeza. Rhaenys y Drustan montaron a caballo sin mirar atrás. La noche los tragó con la misma naturalidad con que los había protegido. No era el final. Era el comienzo. Y el amor ese tendría que esperar. Lejos ya del campamento, cuando los caballos por fin aflojaron el paso y la noche volvió a respirar, Baraedok regresó por las mujeres. Pero antes de cumplir con el deber, no pudo evitar detenerse. Descendió del caballo y sin pedir permiso al tiempo, tomó a Rhaenys entre sus brazos y la bajó del suyo. La besó como se besa tras haber sobrevivido, con risa en los labios y temblor en el pecho. Celebró en voz alta, como si el mundo necesitara oírlo, y allí mismo, entre bromas suaves, reproches llenos de ternura y miradas que sabían demasiado, se arrodilló. No hubo discursos ni promesas largas. Él la miró desde el suelo, con la rodilla hundida en la hierba húmeda, y en sus ojos había cansancio, gratitud y una verdad ya imposible de callar. «No tengo riquezas ni paz que ofrecerte», dijo con la voz baja pero firme. «Solo mi corazón entero, mi alma sin reservas, y un hogar que construiremos juntos, si me eliges». Rhaenys sintió que el mundo se aquietaba a su alrededor. Había perdido tanto, pensó, y sin embargo, aquí estaba todo lo que importaba. Le temblaron los labios, pero sostuvo su mirada. «Te elijo», respondió al fin. «Con lo que fui, con lo que he perdido, y con todo lo que aún no existe». Él cerró los ojos un instante, como si aquella respuesta lo hubiese salvado por segunda vez. «Entonces viviré para merecerte», murmuró. Rhaenys sonrió entre lágrimas y asintió. Su sí nació de la herida y de la esperanza,
llevando consigo a los ausentes, y a los que aún estaban por llegar. Después, tras décadas de rencor y memoria afilada, los clanes celebraron juntos. Aquella noche se selló un pacto nuevo, no escrito en pergaminos, sino en sangre compartida y risas alrededor del fuego. Un legado común echó raíces. Las estrellas parecieron acercarse, como si el cielo descendiera a bendecir la unión. Algunos lo atribuyeron al Wisje, otros prefirieron callar. En la penumbra del bosque, dos ojos dorados observaron en silencio. Un instante después, dos gatos negros jugaron entre las sombras. El mundo antiguo había hablado. Y había elegido. Quizá la fe no era creer que nada malo ocurriría. Quizá la fe era amar aún sabiendo que todo puede perderse. Rhaenys comprendió lentamente que no se trataba de controlar el resultado. No podía imaginar cómo sería su vida con Drustan. No podía garantizar que no habría pérdida, ni guerra ni invierno. Pero podía dar un paso. Y luego otro. Y luego otro. El amor no se sostiene por certeza, sino por elección repetida. Epílogo. Corazón y alma. Baelith no regresó a Fitzamon, ni aceptó un matrimonio que no había pedido. Vaemont cumplió la promesa que había heredado. Le dio amparo sin exigirle obediencia. Así, la muchacha eligió quedarse en tierra escocesa, no como rehén ni como esposa, sino como mujer libre bajo palabra dada. Baraedhok no la reclamó. La custodió. Y en ese silencio, ambos entendieron que el amor también podía nacer de una renuncia. Fitzamon no fue castigado por desafiar a un clan, sino por olvidar que incluso los hombres sin honor deben obedecer la ley. Un justiciar y un custodio de documentos dictaminaron que quería falsear o forzar una tutela y romper un fideicomiso sucesorio ligado a una mujer Sassenach bajo protección. Vaemont cumplió la encomienda que había heredado, sin alzar la voz ni reclamar nada a cambio. Había sido el depositario de la confianza de los padres verdaderos de Baelith, y entendió que esa confianza no lo autorizaba a poseerla, sino a protegerla. No fue su marido ni quiso serlo. Le bastó con asegurar que Fitzamon no volvería a pronunciar su nombre ni a cruzar su camino. Baelith conservó lo que le pertenecía, la herencia escrita y la otra, más antigua y silenciosa, que no figuraba en ningún documento. Eligió dónde quedarse y con quién vivir, sin deber su decisión a ningún pacto ni a ningún hombre. No fue entregada ni reclamada. Por primera vez, no perteneció a nadie. Llegó la hora de reclamar lo que había guardado con paciencia y respeto. Drustan lo supo al mirarla. No la había esperado por deseo, sino por amor. Y esa certeza, tan sencilla y tan rara, le aquietó el pulso. «Viva la unión sellada con honor», brindó Vaemont. Las copas se alzaron como una sola voz. Drustan elevó la suya más alto que ninguna, y cuando Rhaenys le devolvió la sonrisa desde el otro lado del salón, sintió que algo antiguo se acomodaba por fin en su pecho. «Es mía», pensó, «y yo soy suyo». No por derecho ni por deuda, sino porque ambos habían elegido quedarse. El salón rebosaba de clanes viejos y pactos nuevos, de músicas prestadas y risas que aún probaban su propio sonido. Aún así, Drustan solo veía a Rhaenys. El marfil del vestido heredado de Yvain la envolvía como una promesa cumplida. Su cabello oscuro caía libre, y en su porte había algo más que belleza, la dignidad tranquila de quienes han atravesado la pérdida y siguen en pie. Sin aviso, la tomó en brazos. El vino se derramó, estallaron risas y protestas, pero Drustan no se detuvo. «Es hora», dijo con una sonrisa que no admitía réplica. «¿Hora de qué, esposo mío?». Rió ella, rodeándole el cuello. Una parte de sí temblaba, la otra descansaba. «De llevarte donde nadie más pueda mirarte», respondió. «Donde solo seamos nosotros». Las burlas lo siguieron por la escalera. Drustan cerró la puerta tras ellos como quien traza un círculo sagrado. «Este momento es nuestro», pensó. «Y no se repite». Rhaenys lo observó con el corazón en vilo. Había deseado aquel instante y al mismo tiempo, lo había temido. ¿Cómo amar sin miedo después de todo lo perdido? Pero al verlo acercarse, supo la respuesta.
No temas, murmuró Drustan leyendo en su silencio. Te amo sin reservas. No para poseerte, sino para cuidarte. Ella alzó la vista, sorprendida por la ternura. Entonces quédate, dijo. Quédate conmigo. La noche los recibió sin prisa. Se hablaron en susurros, como si el mundo aún pudiera oírlos. Tendremos hijos, dijo ella, apoyando la frente en su pecho probando la palabra. Ruidosos y libres. Drustan rió bajo. Y testarudos, añadió. Como su madre. Les enseñaré a cabalgar antes de que sepan contar. Y yo a escuchar el viento, replicó Rhaenys. A saber cuándo el agua pide silencio. Él la besó despacio, como quien aprende un idioma nuevo. Haremos el mejor whisky, prometió. El que no roba el juicio ni apaga la memoria. Rhaenys sonrió con una gravedad dulce. Y tú no te perderás en él, dijo. Mi padre odiaba ver cómo el fuego bebía a los hombres. Drustan asintió serio. No me perderé. Te lo juro con la tierra por testigo. El mundo quedó fuera. Incluso la extraña visión de dos gatos negros en el alféizar, testigos mudos casi antiguos, fue apartada con una risa nerviosa y un gesto decidido. La noche reclamaba su intimidad. La habitación respiraba con ellos. El fuego ya bajó, dibujaba sombras lentas sobre la madera, y el silencio tenía el pulso del agua cuando empieza a crecer. Rhaenys dio un paso hacia Drustan sin saber muy bien cómo. No había torpeza, solo una atención nueva, casi reverente. Así debe sentirse el borde de un río, pensó, cuando aún no sabes si el agua te sostendrá. Drustan no la apuró. La miró como quien reconoce un milagro que no quiere quebrar. Ven, dijo apenas. No hay nada que hacer mal. Le tomó la mano y la llevó a su pecho. Bajo la tela, el latido era firme, paciente. Rhaenys apoyó la frente allí, y el mundo se redujo a ese ritmo que no exigía nada. Aprenderemos juntos, añadió él. Como se aprende el paso del caballo, dejando que el cuerpo recuerde. Sus labios se encontraron sin prisa. Al principio fue un roce, una pregunta. Luego, una respuesta más honda. Rhaenys sintió cómo algo se abría en ella, no como una herida, sino como tierra al recibir la lluvia. No hubo vergüenza. Solo calor. Solo curiosidad. Drustan deslizó las manos por su espalda, no para tomar, sino para sostener. La atrajo con suavidad, guiando el balance de sus cuerpos como quien acompaña una marea. Es fuerte, pensó ella, pero sabe esperar. Y esa certeza la hizo moverse con más confianza, dejar que el peso de su cuerpo hablará por ella. El aliento de Drustan se volvió más grave cuando ella se atrevió a buscarlo, a presionar un poco más, a seguir el vaivén que nacía entre ambos. Él respondió ajustando el ritmo, enseñándole sin palabras, con el lenguaje antiguo del cuerpo. Así, murmuró. Déjate llevar. Yo estoy aquí. Rhaenys cerró los ojos. El movimiento la envolvió como un río lento que de pronto gana profundidad. Sentía el calor, la cercanía, el pulso compartido. No había urgencia, sino una corriente firme que lo sostenía a ambos. Cuando Drustan apoyó la frente contra la suya, sus respiraciones ya no se distinguían. No tienes que esconderte nunca conmigo, dijo él con una ternura que le estremeció el pecho. Ni ahora. Ni después. Rhaenys asintió con los labios entreabiertos, aprendiendo a habitar ese lugar nuevo, donde el deseo no pedía permiso, pero tampoco arrebataba. Se quedaron así un largo instante, moviéndose despacio, como si el tiempo hubiese decidido acompañarlos. Cuando al fin se detuvieron, Drustan la envolvió en sus brazos, protegiéndola del frío que nunca llegó. Rhaenys apoyó la cabeza en su hombro, serena, completa. Aún no, pensó él. Aún no es el momento de ofrecerlo todo. Pero ya sabía, y ella también, que el camino estaba abierto. La noche los sostuvo largo rato, meciéndolos en un vaivén lento, como si el mundo respirara a su compás. Cuando el movimiento se fue apagando, no quedó vacío, sino una calma profunda, tibia, de río que ha encontrado su cauce. Drustan no la soltó. La mantuvo cerca, con el brazo firme alrededor de su espalda,
como si el cuerpo recordara antes que la mente que ese era su lugar. Reinici apoyó la mejilla contra su pecho, escuchando el latido que ya conocía. No había pudor en ella, solo una quietud nueva, segura. Así se siente quedarse, pensó. Nunca he tenido miedo del silencio, dijo él casi para sí. Pero contigo es distinto. No pesa. Reinici alzó la cabeza para mirarlo. La luz baja del fuego le suavizaba los rasgos. Ya no había hambre en sus ojos, sino algo más hondo, más difícil de nombrar. «Porque no estás solo», respondió. «Y yo tampoco». Drustan sonrió apenas. Le apartó un mechón de cabello del rostro con un gesto distraído, íntimo, como si lo hubiera hecho toda la vida. Podría pasar los años así, pensó, aprendiendo sus gestos, sus silencios. La idea no lo inquietó, lo asentó. Se unieron con respeto y asombro, como se unen las cosas verdaderas. No hubo urgencia, sino reconocimiento. Un rito antiguo, más viejo que los clanes, más hondo que la sangre. «Te doy mi corazón y mi alma», susurró Drustan, sosteniéndola como si el amanecer pudiera arrebatársela. «Ya los tengo», respondió ella. «Y no los soltaré». El alba los encontró entrelazados, a salvo. Bajo un mismo cielo. Días después, cabalgaron hacia el lago. El aire olía a pino y a lluvia reciente. Reinici desmontó primero. Drustan la siguió y le ofreció la mano. Caminaron en silencio, escuchando el agua abrirse paso entre las piedras. «Aquí construiremos algo más grande», dijo él, señalando la orilla. «Una casa que mire al oeste. Que tenga ventanas amplias», pidió ella. «Para ver llegar las tormentas. Con ventanas al este. Para que la luz te encuentre primero». Reinici rió en voz baja, sorprendida por la naturalidad de la imagen. «¿Y espacio para los niños?», preguntó sin desafío, sin temor. «Porque lo sabrá». El pecho de Drustan se llenó de una emoción áspera y dulce a la vez. Asintió. «Lo sabrá», confirmó. «Y les enseñaré a respetar la tierra, y a hacer el mejor whisky del valle». Hizo una pausa, ladeando la sonrisa. «Pero te prometo algo más difícil, no dejaré que me gobierne». Reinici entendió la elegancia del juramento. Le apoyó la mano sobre el corazón, sintiendo su calor. «Eso bastará», dijo. «Para mí y para los que vengan». El silencio volvió a envolverlos, pero ya no era el mismo. Tenía memoria. Tenía futuro. Drustan inspiró hondo, como quien se prepara para cruzar un umbral que no admite regreso. La estrechó con cuidado, con esa mezcla de fuerza y contención que ella ya reconocía como suya. «Reinici», murmuró. «No tengo discursos. Nunca los tuve». Apoyó la frente contra la de ella. «Te doy lo que soy. No como promesa vacía, sino como hogar». Reinici cerró los ojos un instante. En su pecho pasaron los ausentes, los nombres que dolían, las pérdidas que aún susurraban. Y junto a ellas, algo nuevo, firme, luminoso. Dijo que sí sin alzar la voz, con una certeza nacida de la herida y de la esperanza. Drustan la abrazó entonces con una devoción silenciosa, antigua. Afuera, el mundo seguía su curso. Adentro, algo había sido sellado. Drustan pasó el pulgar por la muñeca de Reinici, un gesto mínimo que la ancló. «¿Eres feliz?», preguntó con esa honestidad que no pide adornos. Reinici miró el reflejo del cielo en el lago. «Estoy aprendiendo a hacerlo», respondió. «Contigo». Él sonrió, y en ese gesto había orgullo, promesa y hogar. El lago estaba inmóvil, como si aguardara. El agua recogía el cielo gris a su lado y lo devolvía sin preguntas, sin juicio. Reinici se detuvo en la orilla. Drustan también. Habían caminado en silencio, y ese silencio no pesaba, era de los que nacen cuando no hace falta fingir. Ella se agachó y dejó que sus dedos rozaran el agua. Estaba fría. Viva. Siempre he sabido escuchar la tierra, pensó. Pero no a los hombres. Aquí venía cuando necesitaba pensar, dijo sin mirarlo. Pensaba que el lago no interrumpe. Solo devuelve lo que le das.
Drustan observó cómo la luz se enredaba en su cabello castaño, largo y lacio, cómo los ojos verdes se le oscurecían cuando hablaba de lo que dolía. Nunca baja la mirada, pensó. Ni siquiera cuando cree que debería. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué le dabas al lago? Rhaenys dudó. Mis preguntas. Él sonrió apenas. Eso es más valiente que darle respuestas. Se sentaron sobre una piedra plana. El aire olía a agua, a hierba húmeda, a algo antiguo. Drustan se quitó las botas y dejó que sus pies tocaran el lago, como si también él necesitara anclarse. Rhaenys, dijo al fin, hay algo que quiero decirte, y no sé si lo he dicho bien hasta ahora. Ella tensó los hombros. Siempre estoy esperando el momento en que me pidan algo, pensó. Que sea más, que haga más. Drustan lo notó. Siempre lo notaba. No te elegí porque necesitara una esposa, continuó. Ni porque hicieras falta en mi casa. Ni siquiera porque fueras buena, que lo eres. Ella lo miró, desconcertada. Entonces, ¿por qué? Drustan tomó una piedrecilla y la lanzó al agua. Saltó 2 veces antes de hundirse. Porque me miras como nadie me ha mirado nunca, dijo. No como a un hombre al que hay que convencer, ni como a uno del que haya que depender. Me miras como si esperases que yo sea verdadero. Rhaenys tragó saliva. Eso no puede ser suficiente, quiso decir. Pero no salió. Me admiras, añadió él, incluso cuando crees que no lo haces. Y yo te admiro desde el primer día. No por lo que das, sino por lo que eres cuando nadie te pide nada. El viento movió suavemente la superficie del lago. Yo solo quería, empezó ella y se detuvo. Quería hacer lo correcto. Ser útil. No estorbar. Drustan giró el cuerpo hacia ella por completo. Sus ojos azules tan claros que parecían reflejar el agua, no esquivaron los suyos. No eres un lugar de paso, Rhaenys. No eres un arreglo ni una solución. Ella sintió un nudo en el pecho. ¿Y si dejo de sostenerme?, pensó. ¿Y si me caigo? No tienes que ganarte mi amor, dijo él con suavidad. No se gana lo que ya está dado. El silencio volvió a envolverlos, pero ahora era distinto. Más hondo. Rhaenys bajó la mirada hacia su pierna, hacia el agua que la reflejaba fragmentada. Siempre pensé que si no ofrecía algo, susurró, nadie se quedaría. Drustan alargó la mano y sin prisa, cubrió la suya. Yo me quedo, dijo. Incluso cuando no ofreces nada. Incluso cuando dudas. Especialmente entonces. Ella levantó la vista. Sus ojos verdes estaban brillantes, pero no lloraban. Quizá no soy insuficiente, pensó. Quizá solo estaba cansada de sostener sola el mundo. Apoyó la frente en el hombro de Drustan. Él no la rodeó de inmediato, esperó, como quien respeta un rito. Enséñame, murmuró ella, a no tener que merecerlo todo. Drustan cerró los ojos un instante. ¿Y tú?, respondió. Enséñame a quedarme sin huir cuando el amor pide más que fuerza. El lago no dijo nada. Pero lo guardó todo. Rhaenys le enseñó a Drustan la quietud. Drustan le enseñó a Rhaenys la confianza. Ella le dio raíz. Él le dio expansión. Y comprendieron algo que ninguno habría sabido explicar con palabras. No se salvaban el uno al otro por carencia, sino por reconocimiento. No eran mitades rotas. Eran 2 fuerzas completas que, al unirse, dejaban de luchar contra sí mismas. Volvieron al paso, con el sol declinando. Detrás quedaban los rencores, delante una vida por hacer. Y el mundo antiguo, silencioso, atento, pareció asentir. Fin. Nota de la autora. Hay historias que no nacen del deseo de inventar, sino de la necesidad de escuchar lo que ya estaba allí, aguardando ser nombrado. Esta historia pertenece a otro tiempo. Escocia, 1363. Una calma frágil, sostenida por alianzas ambiguas y rivalidades antiguas. Nadie estaba del todo libre de las deudas heredadas. Y en ese mundo de fronteras difusas, lo antiguo no había desaparecido. Persistía en los bosques,
en los nombres que no se pronunciaban, en la manera en que el viento parecía detenerse en ciertos claros. Lo feérico no era superstición, era una presencia liminal, respetada y temida, como se respeta aquello que no necesita imponerse para existir. En ese paisaje, donde la historia pesa tanto como la sangre, nace esta novela. No es una historia sobre conquistas, sino sobre herencias invisibles. Sobre lo que recibimos sin haberlo pedido y, aún así, debemos aprender a transformar. Rhaenys pertenece más al bosque que a un clan. No posee un linaje que la respalde, ni una casa que la reclame. Su aparente humildad no es debilidad, es el fruto de haber crecido creyendo que debe justificarse para existir. Y en esa búsqueda, sin darse cuenta, se traiciona un poco. El autosabotaje en Rhaenys no nace del orgullo, sino de la insuficiencia aprendida. Se mueve desde la idea de que debe ganarse el afecto, que no puede simplemente ser elegida. Es un miedo silencioso, el de no ser suficiente sin ofrecer algo a cambio. Drustan, en cambio, también él carga con una tensión interior. Ha sido educado para la acción, para la defensa del clan, para el honor visible. Amar exige otro tipo de valentía. Quedarse cuando el impulso sería avanzar. Escuchar cuando el instinto sería imponer. Su proceso no es aprender a luchar, sino aprender a permanecer. Ambos encarnan una verdad más amplia que su tiempo. La vida no se deja controlar por planes cerrados. El ego en cualquier siglo desea certezas, pasos previsibles, resultados garantizados. Pero el alma solo necesita el siguiente paso. Mientras escribía esta novela, comprendí que la mayoría de los obstáculos no son externos. Son resistencias internas. Miedos heredados. Creencias que repetimos sin cuestionar. Pensamos que el enemigo está en el clan rival, en la historia pasada, en el tratado mal firmado. Pero a veces la batalla más decisiva ocurre en silencio, en el instante en que decidimos confiar, aunque no tengamos garantías. El amor entre Rhaenys y Drustan no es una evasión del contexto histórico. Es una forma de atravesarlo. No se aman porque el mundo sea seguro, se aman en medio de la fragilidad. No se eligen para salvarse, sino para dejar de huir. En una tierra donde los pactos políticos buscan consolidar poder, ellos descubren un pacto más íntimo, el de no repetirse la herida. El de no forzar el destino desde el miedo. El de permitir que el amor, como los antiguos bosques, crezca con lentitud y verdad. Creo profundamente que las historias no se inventan, se recuerdan. Son semillas antiguas que despiertan cuando estamos preparados para mirarlas sin miedo. Cada lector completa este relato desde su propia cicatriz y su propia esperanza. Si algo deseo que permanezca después de cerrar estas páginas es esto: no podemos arruinar el camino cuando actuamos desde la verdad. No necesitamos conocer el desenlace para dar el siguiente paso, y no estamos aquí para repetir lo heredado sin conciencia, sino para transformarlo con amor. Gracias por leer despacio. Gracias por adentrarte en Creag Dural. Gracias por permanecer. Con gratitud y cuidado. Aran y Heya.
små anam tilis na tontahanan muam filhihanan vodono tan sola sima atam alkalas fosamanam. Östjörnas lein förfyger i skyle, en kura kind skeld